El novio decapitado. Como no sé si sabrán, en Cienpozuelos hay un famoso manicomio al cual van a parar individuos de todas partes de España con todo tipo de problemas mentales, algunos de ellos son realmente peligrosos. Un sábado por la tarde corría por el pueblo el rumor de que se había escapado del manicomio un loco de los más trastornados y peligrosos. Esa misma noche una pareja de enamorados de un pueblo vecino y a punto de casarse, se disponía a volver a casa después de una noche de juerga. A un par de kilómetros de su casa el coche se les queda sin gasolina y se detiene en el arcén de la carretera. Después de estar un tiempo esperando a que alguien les pudiese socorrer sin fortuna, el novio decide acercarse a por una lata de gasolina ya que la gasolinera estaba cerca, quedándose la novia al cuidado del coche. Habían pasado ya 2 horas, el novio aún no había regresado y estaba ya muy nerviosa cuando de repente comienza a escuchar unos sonidos fuertes, secos y entrecortados en el techo del coche, como si lo estuviese saboreando. Aterrorizada decide salir corriendo del coche y cuando está un tanto alejada gira la cabeza y observa que sobre el coche hay una persona dando golpes sobre el techo con una cabeza humana. A partir de esa noche la chica cayó en una profunda crisis nerviosa que no superó y fue internada en el manicomio, donde aún permanece. Esa misma noche, un par de horas más tarde, la Guardia Civil de Cienpozuelos detuvo al loco que se había escapado con las manos y la ropa completamente empapada en sangre. La habitación de arriba. Esta es una historia que le ocurrió a un amigo mío, o tal vez al primo de mi amigo, o al primo de mi amigo. En fin, lo cierto es que esto es completamente cierto. Todo ocurrió durante una fría noche de invierno, cuando Kristen Mears, una universitaria de 19 años de edad, tuvo que hacer las veces de canguro para conseguir algo de dinero. La joven debía hacerse cargo de los hijos de un matrimonio que vivía 2 manzanas más abajo de su casa. Se trataba de 2 niños, uno de 4 años y el otro de 14 meses, que apenas le causarían molestias. Al dar las 10 de la noche, Kristen acudió al domicilio del matrimonio donde pasaría la peor noche de toda su vida. Era una casa enorme, tenía 2 pisos y una guardilla de esas antiguas que parecía haber salido de una película de terror. Arriba se encontraba la habitación de los niños y la de la pareja y en la parte de abajo había un gran salón donde la joven aprovecharía para seguir con sus estudios mientras estaba pendiente de las necesidades de los críos. A las 10:30 les puso el pijama y los subió a la habitación en la que dormían rodeados de unos grandes muñecos de peluche que parecían tener vida propia. El tiempo comenzó a pasar lentamente y por fin llegó la medianoche. El cielo estaba completamente oscuro y una fina lluvia comenzó a golpear los cristales de la casa. Minutos más tarde, empezó a empeorar el tiempo, y lo que en un principio era una inofensiva lluvia de 4 gotas de agua, llegó a convertirse en una de las más aterradoras tormentas de los últimos tiempos. Debido a una subida de tensión en los conductos de corriente, las luces del salón se fundieron una por una y la joven comenzó a notar cómo el miedo recorría su cuerpo de pies a cabeza. De pronto comenzó a sonar el teléfono y la muchacha corrió a cogerlo pensando que se trataría del matrimonio. Pero no fue así, al otro lado del teléfono podían escucharse los gemidos de un hombre que parecía querer asustarla. Era una voz profunda y tétrica, realmente aterradora. La joven apenas podía entender lo que aquel hombre decía, era casi imposible descifrarlo. El miedo la envolvía cada vez más y la voz de ese personaje se hacía más aterradora. La casa estaba completamente congelada, hacía un frío espantoso, pero ¿de dónde procedía? Era como si alguien se hubiese dejado una ventana abierta, pero ella ya se había asegurado de cerrarlas todas antes de acostar a los niños. El teléfono comenzó a sonar de nuevo. En ese mismo instante los críos comenzaron a gritar de una forma agonizante. Kristen recordó que podía utilizar el localizador de llamadas para poder saber de dónde procedían las llamadas y de quién era la misteriosa voz que la acosaba. Descolgó el teléfono, pulsó la tecla de localización y esperó durante unos cuantos segundos. Un bip fue el decisivo para desvelar el misterio, pero no hizo que el miedo desapareciese, sino todo lo contrario. Lo que la joven descubrió en esos instantes la dejó sin apenas poder respirar. Las llamadas procedían de la habitación en la que se encontraban los niños durmiendo. Por el auricular del teléfono pudo escuchar como la voz del hombre le decía a gritos: quédate ahí quieta, enseguida bajaré a por ti. Si alguna vez os quedáis solos en casa, aseguraros de cerrar bien todas las puertas y ventanas o el mal podrá colarse a través de ellas. Reporte policial. Mi padre fue jefe policial en Ica en los años 80. En aquel entonces yo era un niño y una semana de vacaciones lo fui a visitar con mi familia.
Eran los primeros años de la lucha interna contra Sendero Luminoso y una noche me quedé solo en casa, mientras él trabajaba hasta muy tarde. El resto de la familia había salido a un compromiso y yo era muy chico para que me llevasen. Como me aburría, comencé a hurgar los papeles de mi padre. Entre muchos papeles oficiales encontré una revista de la antigua Policía de Investigaciones. En aquellos tiempos solo se repartía entre personal policial, dada la época de violencia que se vivía. Como tenía algunas imágenes, comencé a hojearla. Ahí encontré un artículo de un policía, el cual es el motivo de mi historia. Hablaba sobre una investigación sin resolver, y de inmediato capturó mi atención. Estaba basado en un reporte de un delito cometido no esclarecido en 1981. La policía de ese entonces recibió la denuncia de la desaparición de una camioneta en la carretera que une la ciudad de Nazca con la sierra del departamento de Ayacú, recorriendo una zona llena de pequeñas minas de oro. Dicha camioneta llevaba al contador de una de esas minas, que llevaba la paga de los mineros, un guardaespaldas y el chofer de la mina. La policía de ese entonces sospechaba de un robo a mano armada o de que el contador y sus acompañantes habían fugado con el dinero, según contaba el artículo, pero conforme lo seguía leyendo, comprendí lo insólito del suceso. El oficial que escribió el artículo relataba que él mismo estuvo a cargo de la investigación. Peinaron el área desértica 3 días consecutivos sin resultados, simplemente se habían evaporado. El supuesto robo traía a todos desconcertados. La búsqueda de los desaparecidos se había extendido a todo el país y nada. El oficial que hacía el relato comenzó a partir de ahí a revelar algo inaudito. Tras 3 días de infructuosas investigaciones, decidí retomar el itinerario seguido por la camioneta de la mina nuevamente, tratando de hallar pruebas. El comandante de la región policial de ese entonces barajaba la sospecha de que el delito había sido cometido por elementos subversivos para agenciarse de fondos para su accionar delictivo, por lo que era preciso hallarlos. Tras 3 horas de camino por la carretera Nazca-Guayua, detuve la unidad policial al borde de la carretera. Observé unas huellas de neumáticos que se adentraban en el desierto. Al seguirlas, mi personal y yo a pie, descubrimos la camioneta desaparecida en medio del desierto. El capó estaba abierto. El cuerpo del chofer estaba tendido en el suelo frente a él y portaba una llave de tuercas en la mano. Suponemos que el auto entró en el desierto y se averió, por lo que el chofer trató de repararlo. Algunos metros más adentro hallamos los cuerpos del contador y su guardaespaldas. Estaban tendidos en la arena, ambos con sus armas en las manos y percutadas. Los casquillos hallados demostraban que hicieron varios disparos. Dentro de la camioneta estaba el maletín con el dinero. Se constató que no faltaba ni un céntimo. Lo extraño de la escena eran los cuerpos. Los 3 mostraban un agujero de casi 15 centímetros que les atravesaba limpiamente el pecho. Los bordes de las heridas estaban cauterizados, como si hubiesen sido hechas por un rayo. El rictus de los cuerpos mostraba que había sido algo fulminante. Dadas las extrañas características, parecía que hubiesen disparado a algo situado sobre ellos, ya que no se hallaron más huellas que las de los occisos y la camioneta. No se halló ninguna huella sospechosa ni rastro de los agresores. En este punto del relato, el oficial que lo relataba comenzó a hacer conjeturas. ¿A qué le dispararon esos hombres y qué les disparó a ellos? ¿Qué los hizo salir de la carretera y adentrarse en el desierto? Si fue un asalto, ¿por qué no se llevaron el dinero? Obviamente, su instrucción como policía no le daba las respuestas requeridas. Terminaba su artículo informando que el caso fue finalmente archivado como no resuelto en los archivos de la Policía de Investigaciones, dado que buscarle una explicación a lo sucedido podría poner en tela de juicio la credibilidad y las carreras de los involucrados. Lo interesante es que el agente al final indicó el número del expediente de ese caso. Me lamento ahora no haber tomado nota de ese dato vital o simplemente guardarme esa revista. Solo era un niño. Pasados varios años, siendo yo ya mayor, le conté esto a mi padre. Él ya no estaba en servicio activo. No recordaba haber visto ese número de la revista. Pero sí me aseguró que, en aquellos años, jamás hubiesen permitido poner una historia fantástica en la revista de la policía. Ahora, ya mayor, traté de buscar la verdad de ese suceso hablando con varias personas que viven en la zona. Más de una vez me han contado que en ese desierto suceden cosas raras y que los que conducen por ahí, prefieren atravesarlo lo más rápido posible. Otras personas que pertenecen a algunos cultos místicos, me han dicho que ese lugar es especial y no dan más explicaciones. Alguna vez quise conseguir el expediente, aprovechando que tengo familiares policías. Fue en vano.
Al parecer, está enterrado en medio de miles de otros expedientes de la época de la violencia política de aquellos años y por lo tanto, no verán la luz en mucho tiempo. Espero descubrir la verdad.